El radicalismo perdió las elecciones y Alfonsín debió entregar el gobierno a su sucesor 6 meses antes de la finalización de su mandato. Rápidamente Menem mostró que sus intenciones no eran las de los discursos de campaña. Bueno, Menem empieza a mostrar, desde mi punto de vista, empieza a mostrar su intención nomás con la ley de reforma al Estado, la 23696, que contó con la anuencia de los diputados radicales. Esto fue en septiembre del año 1979. Y la ley de policía de emergencia económica del Estado, la 23697. Es una clara intencionalidad. Sentí vergüenza ante mis hijos, porque yo le había hablado del peronismo a mis hijos. Y eso, por el voto nuestro y el voto del peronismo, del pueblo peronista, fue la traición más grande de la historia del peronismo. Un poco parecida a la de Alvear en la época de Irigoyen, ¿no? La interna se había ganado, la había ganado Menem. Bueno, ante Cafiero, había caminado más, tenía más. Pero, como dijo él, si yo digo lo que iba a hacer, nadie me votaba. Hijo de puta, ¿viste? Nada que ver con... Y ahí nos entregó toda una etapa jodida. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El problema era resistir, digamos. Una época de muchísima pérdida de derechos. De hecho, nosotros después, bueno, con el tiempo, ¿no? Te enteras que el gremio no pudo llegar a un acuerdo y apareció un laudo del Ministerio de Trabajo donde nos borraban prácticamente todo el convenio colectivo, que era modelo, firmado en el año 73 y actualizado en el 75, antes del fallecimiento de Perón, digamos, antes de todo del golpe y demás. El convenio era excelente, digamos, el Ministerio de Trabajo en ese momento, en la década de los 90 con Menem, nos quita las vacaciones que eran en días hábiles, la pasa a día corrido, nos sacan un montón de derechos que teníamos. La estrategia de Menem fue dividir al movimiento obrero para que no pueda reaccionar frente a las privatizaciones, los despidos y la transferencia de riquezas a los grupos concentrados de la economía. El 10 de octubre del 89, el Congreso de San Martín, donde se apunta a debilitar al movimiento obrero. Y eso se traduce en una inacción hasta el 9 de noviembre de 1992. En 1992, un grupo de sindicatos liderados por ATE y CETERA fundaron la Central de Trabajadores de la Argentina para oponerse a las políticas de Menem. Cuando en nuestro país comienzan a profundizarse la aplicación de políticas neoliberales que en realidad habían tenido sus primeros antecedentes durante la dictadura militar genocida, comienzan a diferenciarse distintos agrupamientos sindicales, porque había todo un sector del movimiento obrero organizado que en lugar de confrontar con esas políticas neoliberales que tendían a desindustrializar el país, a achicar el Estado, a que se ajustara la inversión social, la inversión educativa, la inversión en salud, fuimos agrupándonos en algunas experiencias. Primero fue el ENCIPRON, con un conjunto de gremios tanto del sector estatal como del sector privado, donde comenzamos a discutir un programa de resistencia a esas medidas y la constitución de un movimiento sindical como corriente alternativa todavía dentro de la CGT, ¿no? Este fue el origen de la CTA, en primer momento Congreso de los Trabajadores de la Argentina. A poco tiempo de andar se constituye ya como central alternativa y al calor de las luchas, ¿no? Porque tenemos que decir con mucha claridad que a lo largo y a lo ancho del país, en cada lugar donde hubo luchas significativas en defensa de las empresas estatales, en defensa del empleo, en defensa de las fábricas que se iban del país, que se deslocalizaban, en defensa de todos los derechos de los trabajadores, tenían como protagonistas a los sindicatos de nuestra central y a otros sindicatos que aún estando en la CGT constituyeron en aquel momento lo que fue el MTA, ¿no?
En 1994, con el liderazgo de Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios, un grupo de sindicatos formaron el Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Bueno, ahí también aparece con mucha fuerza, digamos, ¿no? Aparecen los trabajadores y se crean dos herramientas. Una desde adentro de la CGT, que la crea, digamos, el compañero Hugo Moyano, que es el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, y se crea también la CTA, la Central Argentina de Trabajadores, que en ese momento la conducía, digamos, el compañero Víctor de Llenaro. Las dos centrales, estos dos espacios sindicales cumplieron un papel muy importante en la resistencia contra las políticas neoliberales, a partir de organizar paros, marchas federales, y también ahí aparece otro sector que creemos, digamos, que forma parte para nosotros de la clase trabajadora, que son los movimientos sociales, que son los trabajadores desocupados. Estos tres actores son lo que componen la nueva clase obrera argentina, que son los sectores, digamos, sindicalizados y los sectores, digamos, que están por fuera, digamos, que van quedando fuera, digamos, producto de la política, digamos, neoliberal y de la política, digamos, de destrucción del trabajo. El surgimiento del MTA está asociado a una lectura cuestionadora del régimen menemista, en un momento que se trataba de establecer amesetar en cierto modo al movimiento obrero organizado. El amesetamiento se da precisamente no como algo espontáneo, sino que tiene que ver con el proyecto de flexibilización laboral instalado con la ley 24013 en el año 1991-1992, y después toda la articulación de la legislación laboral nefasta para el movimiento obrero, que formó parte de lo conocido como flexibilización laboral, que comenzó a generar la mayor exclusión social de todos los tiempos. El MTA es la respuesta, por lo menos el llamado de atención ante lo que iba a sobrevenir. Una de las acciones de protesta más importantes de la época fue la Marcha Federal, organizada por el MTA y la CTA. Un hito muy importante fue la Marcha Federal, una movilización multitudinaria que conseguimos realizar coordinadamente, marchando desde todos los rincones del país hasta Plaza de Mayo, justamente para reclamar por un viraje en las políticas que permitiera recuperar de los derechos perdidos de los trabajadores, pero no solamente eso, no solamente reivindicaciones específicas de los trabajadores, sino políticas que recuperaran el papel del Estado en el sentido de intervención en la economía y que no fuera el mercado el que definiera las políticas, sino una verdadera política de Estado. En 1997, la CETERA montó en la Plaza del Congreso la Carpa Blanca, en reclamo de más presupuesto para la educación y contra la ley de educación menemista. La educación sufrió perjuicios muy importantes durante los años de aplicación de las políticas neoliberales, a través de toda una legislación que empezó por la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin el presupuesto correspondiente, y eso tuvo consecuencias inmediatas en relación al congelamiento salarial, el congelamiento de los puestos de trabajo y a impedir que continuara expandiéndose el sistema educativo, ¿no? Tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario, que eran los que se habían estado expandiendo en las décadas anteriores, a pesar de que se hacía con el disfraz de que se estaba aumentando la obligatoriedad. Y por otra parte, por ejemplo, desapareció totalmente la escuela técnica, ¿no? Perdió su especificidad. Y nosotros resistimos durante 10 años a esas políticas y hubo un punto en que definimos que esto había que hacerlo con alguna modalidad que realmente impactara en el conjunto de la sociedad y lograra producir un acontecimiento que generara mucha conciencia. Y por eso hicimos la carpa. Vamos a iniciar un ayuno por tiempo indeterminado para que nos vean acá, a cada docente, con su lugar de origen, con su escuela, para que sepan que hasta que no haya la solución para los compañeros de Río Negro, de Neuquén, de San Juan, nosotros no nos vamos a mover de aquí y van a tener que enfrentar el juicio de la opinión pública.
La Carpa Blanca de la Dignidad estuvo instalada durante más de 1000 días frente al Congreso de la Nación. Allí permanecieron ayunando docentes de todas las provincias en delegaciones que se iban rotando cada 20, 24, algunas más días, sobre dos consignas fundamentales: ley de financiamiento educativo y derogación de la Ley Federal de Educación, que eran las llaves maestras de la destrucción del sistema educativo argentino. A partir de 1998, el proceso económico se contrajo y aparecieron en el mapa social expresiones de protesta hasta entonces infrecuentes, como los piquetes, productos de la informalidad, y la exclusión provocadas por el neoliberalismo. Eran obreros que habían perdido sus fuentes de trabajo, veían cerrada la posibilidad de reinserción laboral. En 1999, Fernando de la Rúa fue elegido presidente por la Alianza y al año siguiente encaró un proyecto de reforma laboral destructivo para el sindicalismo y la estabilidad laboral, todo en medio de denuncias de pago a los senadores para aprobar la ley. Estaban en Palacios, Moyano y él, y le dijeron, pero ministro, en diputados puede pasar porque ustedes son mayoría, pero en senadores no va a pasar porque la mayoría tienen peronismo. Para eso tengo el abanico. El desastre económico al que condujeron al país Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo desembocó en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Estamos familiarizados con la precariedad, estamos familiarizados, endurecidos por esa situación. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo fue resistiendo, fueron apareciendo movimientos sociales, lo que no lo podía expresar orgánicamente la clase trabajadora organizada en su forma tradicional de lucha, el pueblo fue encontrando sus formas. Y bueno, y participamos todos de una u otra manera en esa resistencia. Creo que la organización de los denominados piqueteros del movimiento social han sido una reacción masiva y novedosa para una forma de resistir, de luchar, y la crisis del 2001 le expresó eso, digamos, una nueva forma de lucha, nuevos actores sociales que se manifestaban con las herramientas que tenían y que puso en fuga a todos estos tipos que venían ya desde el gobierno militar, haciendo la concentración que han hecho y en niveles de dependencia económica total y absoluta, a tal punto que en una crisis de esa naturaleza no había ninguna otra salida que el estallido, ¿no?